Calorimetría. Es la medida de la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo en el curso de un proceso físico o químico. Si, por ejemplo, colocamos dos jarras, una que contenga 1 litro de agua y la otra 100 mililitros de agua, suponiendo igual condiciones, en una hornalla encendida durante 1 minuto, luego apagamos y retiramos las jarras inmediatamente. Si yo sumerjo el dedo, esto no lo hagan por favor, si yo sumerjo el dedo, suponen que me voy a quemar en la jarra que contenía 1 litro o en la que contenía 100 mililitros. ¿Cuál recibió más calor? O sea, nos surgen muchas preguntas, ¿verdad? La temperatura, recuerden que se mide en grados. El calor es energía y lo podemos medir en joules. Como hace mucho tiempo se consideró el calor en forma separada de la energía, se midió en unidades propias llamadas o específicas llamadas calorías y se simbolizan cal, que es la cantidad de calor que hay que darle a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos la experiencia? Retiramos, ¿sí?, la jarra y hacemos lo mismo, pero esta vez con 1 litro de agua, ¿sí?, y 1 kilo de hierro. Recuerden que 1 litro de agua, la equivalencia, ¿sí? Entonces, colocamos 1 litro de agua 1 minuto sobre la hornalla y colocamos 1 kilo de hierro en el mismo tiempo y cuidadito con retirar el hierro, ¿no?, sin protección porque nos quemaríamos, sin una agarradera. Está claro que el hierro es más fácil de calentar. Ahora bien, ambos cuerpos tienen la misma masa, pero el hierro aumenta mucho más su temperatura. En cambio, el agua, mucho menos. ¿Qué es lo que sucede? Y acá vamos a continuar trabajando justamente con el concepto que habíamos mencionado de calorimetría con la ecuación fundamental. Todo lo que dijimos anteriormente lo podemos resumir en esta expresión que describe los cambios de temperatura de los cuerpos al recibir o al ceder calor. Q representa el calor. M la masa. C es el calor específico. ¿Qué es el calor específico?, nos podemos preguntar. A ver, volviendo al ejemplo anterior. Hay sustancias que pueden necesitar más o menos calor para aumentar 1 grado. Por eso se define el calor específico como la cantidad de calor que debe suministrarse a 1 gramo de una sustancia para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado, ¿sí? A eso lo llamamos entonces calor específico. Y tenemos la variación de temperatura. Recuerden que temperatura se simboliza con la letra T mayúscula para no confundirnos con el tiempo. Y sería temperatura final menos la temperatura inicial. En la página 89 podemos observar la equivalencia de calorías al joules y también la tabla de calor específico de algunas sustancias. Ahora bien, para que el cuerpo aumente la temperatura tiene que recibir calor. Para eso la temperatura final debe ser mayor que la temperatura inicial y recibe el nombre de calor recibido. Y va a recibir el nombre de calor cedido cuando la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Calor sensible de un cuerpo es la cantidad de calor recibido o cedido por un cuerpo al sufrir una variación de temperatura, sin que haya cambio de estado físico, es decir, sólido, líquido o gaseoso. Y su expresión matemática es la ecuación fundamental de calorimetría. Calor latente de un cuerpo, vamos a ver ahí, se ve muy bien, es aquel que causa en el cuerpo un cambio de estado físico, sólido, líquido o gaseoso,
sin que se produzca variación de temperatura, es decir, que permanece constante la temperatura. L es el calor de función. Cuando un cuerpo está a la temperatura de cambio de estado, mientras esto ocurre, su temperatura no varía. Entonces recuerden, L es el calor de fusión. Vamos a continuar haciendo el ejercicio número 2 como ejemplo, cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 gramos de cobre de 100 grados centígrados a 80 grados centígrados. Considere el calor específico del cobre igual a 0,093 calorías por grados centígrados. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar los datos y luego vamos a utilizar nuestra fórmula fundamental, ¿sí? Que la tenemos acá, recuerden. Vamos entonces a reemplazar los datos, hacemos el cálculo y nos da entonces 1302 calorías, ¿sí? Recuerden que este sería calor ganado. Espero que les sea de utilidad, nos estamos viendo pronto, les mando cariños.